alabado sea el maravilloso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oportunidad de la puerta de Dios está abierta para todos aquellos que fueron llamados a transitar, a caminar por un camino seguro, por un camino de vida. La seguridad de tu vida es la seguridad de andar en el camino que Dios señaló para ti. La palabra de Dios es camino para nosotros. Y cuando nos enfocamos en el Señor y en los días de Dios, tus días serán seguros. Ocúpate por caminar en los días de Dios, en esos días que sales a la calle, que ves el amanecer con la convicción que estás metido en la naturaleza del espíritu de una palabra. Eso es garantía. La garantía no está en tus fuerzas ni en tu capacidad. La garantía no está en lo que posees, sino en lo que crees. Cuando tú le puedes creer al Señor, entonces vivirás en la seguridad de lo que crees. Por eso son días tan decisivos para nosotros. Tenemos que escoger. Y como dice Jeremías capítulo 6, verso 16, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y andad por él. El asunto es de reflexión. El asunto es de conectarnos precisamente con el espíritu de la palabra. El asunto es conectarme con la voluntad de Dios. El asunto ahora es tener la capacidad de oír a Dios cuando Él habla y entenderlo. El asunto es estar tan despierto a la vida del Espíritu y a lo que Dios habla. Por eso hoy es un día tan determinante, un día de desafío, un día en el cual Dios nos llama precisamente a hacer la reflexión del modelo de vida que necesitamos vivir. Vivir en el modelo de los hijos de Dios es vivir en los hechos, poderoso, es vivir en los hechos de cada palabra. Necesito vivir en el modelo de los hijos de Dios, porque el modelo de la vida de los hijos de Dios es el modelo que Cristo nos dejó a nosotros. Por eso cada circunstancia debe atenerse hoy, porque estoy viviendo en el modelo de los días de Jesús. Porque ese es la seguridad para mí, para mis hijos y para mi generación. Mientras Dios esté en mí y yo fusionado en su amor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré ningún tipo de circunstancia, porque Dios te elevó tan arriba, en un lugar de tanto privilegio, en el espíritu de la fe de la palabra, donde el diablo jamás te podrá alcanzar. Podrá tirarte dardo, podrá tratar de intimidarte, pero jamás te podrá alcanzar, porque te elevó precisamente al nivel del testimonio de estos días de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tan poderoso es esto. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema del miércoles anterior y vamos a titular este tema de hoy: enrutado en una verdad para cambiar tu destino de vida. Enrutado en una verdad para cambiar el destino de tu vida. Dios nos invita a estar enfocados. Dios nos invita a estar conectados. Dios nos invita a estar enrutado en la ruta que conociste. La Biblia dice y esto es interesante, Primera de Reyes capítulo 2, el verso que nos ocupa para este tema es el verso 3. Primera de Reyes capítulo 2, verso 3,
Dice la palabra del Señor, guarda. David antes de su muerte escribe, le dice a su hijo Salomón, lo llama David en el lecho de su cama, en un momento que sabía que iba a transicionar, iba a ir de este mundo al otro. Dijo, ya estos son mis últimos días, y David quiere conectar a su hijo a la genética del camino de su padre. Ojo a eso. David quiere conectar a su hijo a la genética del camino de su padre. Y le dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué tan poderosa palabra deposita David en el corazón de su hijo. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos unimos a ella y al espíritu de su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta generación tiene una carencia tan tremenda y en la ausencia de la conexidad paternal. De hecho, muchos se han levantado contra este principio de la paternidad. Algunos dicen, solo padre se le dice a Dios, y eso está bien conmigo. Pero Dios también delegó en el espíritu de una naturaleza y de una autoridad delegada, hombres que hacen el papel, hombres de Dios que hacen el papel de esa naturaleza paternal. La de Dios, la paternidad de Dios es absoluta, incomparable, nunca se puede comparar. Pero necesitamos hombres de Dios que tengan esa naturaleza paternal, que tengan esa naturaleza de hombres cuidadores, de hombres que puedan enlazar a muchos en la genética de una vida revelada, de una vida de ejemplo, de una vida de inspiración. Y cuando tú te conectas a una paternidad de un hombre de Dios, sabes entonces que hay una cobertura sobre tu vida del peso de esa paternidad y de los años vividos y de las experiencias vividas. La autoridad de un hombre de Dios está precisamente en el peso desarrollado en su intimidad con Dios. Un hombre que ha desarrollado tiempo con Dios seguramente carga con un peso de autoridad, carga con un peso poderoso de respaldo divino. Y eso afecta positivamente a los hijos. Y David sabía que si su hijo se conectaba a ese destino paternal, estaba seguro que podía alcanzar grandes cosas en Dios. La ausencia de la paternidad, y esto es poderoso, la ausencia de la paternidad es la tragedia del accionar en estos días. Cuando hay ausencia de paternidad, estás desprotegido. No tienes la revelación de los días que vienen en los días que tu padre ya pasó. No tienes el respaldo del tiempo y de las huellas de una intimidad profunda con Dios. Tener paternidad es vivir alineado al diseño organizado por Dios. Por eso Jesús siempre habló de su Padre. Significa que el modelo de transición en la vida está ligado a la paternidad. Tener padre es tener respaldo. Tener padre es tener el consejo oportuno. Tener padre es saber que no luchas solo, que estás acompañado. Tener padre es tener un punto de inspiración
Como dice la Escritura, considerad cuál haya sido el resultado de su fe, de su conducta, imitad su fe. Tener padre ministerial es precisamente eso, tener la referencia de una vida inspirada en la fe y en la devoción por Dios. Gracias a Dios cuando la paternidad se revela, porque con ella se revela la honra, y cuando la honra se revela, la gloria y el poder de Dios aparece. Porque cuando tú honras un lugar de bendición, eso te trae bendición. Y David sabía que aunque su hijo no tenía toda la experiencia, hoy quería conectarlo precisamente para esa gran misión de gobernar un pueblo. Y le dijo: hijo, conéctate con Dios. Mantente enrutado, mantente enfocado en el camino. Porque cuando nos enfocamos en el camino el que nos enseñaron, y el camino que nos enseñaron es el camino de la conexión de altar, el camino del temor a Dios, es el camino de la pasión por Dios, es el camino del compromiso. Es el camino que habla precisamente de una vida sembrada en el Señor. Esa es la ruta. Y esas rutas tienen que ser principio inalterable. Satanás logra alterar la genética, el poder de Dios. Satanás va a lograr alterar la genética de la revelación del principio. Por eso muchos sufren, porque alteraron la genética de la revelación del principio. Y esa genética de la revelación del principio es que a mí me enseñaron a orar. Hoy te dicen: no es tan necesario orar, pero es que a mí me enseñaron a orar. No dejes que Satanás altere la genética del principio. Es que a mí me enseñaron a obedecer y estar sujeto a la autoridad. Y hoy en día usted no necesita eso. Porque en la medida que Satanás altere la genética del principio en tu vida, eres vulnerable, porque pierdes legalidad. Es que a mí me enseñaron a diezmar y a ofrendar con fidelidad. Y cuando una verdad de Dios es revelada a tu espíritu, significa que te conectaste a la bendición de Dios. Y aunque otros digan lo que digan, es el principio que me ha bendecido. No podemos caer en la torpeza de haber vivido la experiencia de principios de bendición y tener la insensatez de que Satanás venga y altere eso y te lleve al dolor, a la escasez, a la pobreza, y a dejar que el devorador devore todo lo que es tuyo. No dejes que alteren la genética del principio de lo que fuiste enseñado, porque hoy hay un espíritu terrible que afecta, está tratando de romper la genética del principio. Por eso Pablo dice: lo que oíste y aprendisteis de mí, eso haced. Es lo que hemos sido enseñado. Permanecer en ello, porque si se destruyen tus fundamentos, se obstaculiza tu camino. El poder de seguir y el poder de estar firme es vivir en la genética del principio, mucho más cuando ha sido revelado a nuestro espíritu. Por eso Pedro dijo: no podemos dejar de decir, Hechos capítulo 3, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de parte de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando una verdad se revela como un principio en el cual tú te formaste, te estructuraste, no dejes que Satanás altere esa genética. Cuando la genética de la revelación se altera, tu mundo comienza a tener problemas.
Por eso dice Génesis capítulo 6 que el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. ¿Y sabe por qué? Porque lo que Satanás hizo fue alterar la genética espiritual del hombre, y lo alteró. Y entonces cuando se altera la genética vienen problemas serios, porque cuando Satanás altera la genética de Adán, Adán entra a la muerte, entra al tiempo de la muerte. Número uno. Cuando Satanás altera la genética de Adán, Adán entra en el distanciamiento de Dios, a Dios, porque cuando la Biblia habla de muerte, no habla de muerte física, habla de muerte espiritual, separación. Cuando Satanás alteró la genética en Adán, llegó la torpeza. La torpeza. O sea, el ámbito de la revelación en que vivía, ahora estuvo ausente y comenzó a tener destino. Se afectó la genética relacional con la naturaleza. Uy, esto es poderoso. Con tu entorno. Por eso hoy la naturaleza tiene esas reacciones. Terremotos, huracanes, tsunamis, plagas que se levantan. El diseño de Dios no fue originalmente que la naturaleza atacara a quien Dios se había puesto en ella como su señoreador. Eso fue porque la genética humana se alteró y la naturaleza ya no reconoce. Por eso usted ve tantas inundaciones y tantas catástrofes, y a veces uno pregunta, Dios mío, ¿por qué? Y siente uno el dolor de la compasión humana cuando ve tantas familias afectadas, porque cuando se altera la genética del principio, la naturaleza y las cosas que están no te reconocen y te toman por enemigo. Por eso tenemos que mantenernos en el principio, porque cuando tú te mantienes en el principio, nada, absolutamente nada te podrá afectar y a todo te podrás enfrentar. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando estamos en ese principio, establecidos en ese fundamento en el cual hemos sido enseñados, en la iglesia vamos precisamente es para llenarnos de la revelación de los principios de Dios. Por eso cuando la gente, su genética es alterada, lo que antes le daba vida, hoy lo aborrecen. No, antes yo oraba, ya no me gusta orar. Antes me gustaba la unción, no, eso ya no me gusta. No, antes me gustaba obedecer, no, yo soy libre. Y todos esos conceptos lo que traen es debilitamiento y destrucción. Tenemos que mantenernos enrutados. ¿Y sabes por qué? Porque Adán estaba destinado a la eternidad, no solamente en su espíritu, sino también en su cuerpo. Pero se alteró la genética de su vida humana. Punto número 4, se alteró la genética de su vida humana y entonces entró en el campo del dolor y del sufrimiento. Y eso pasa con la vida cristiana. Cuando Satanás logra alterar la genética de los principios, ya sea financiero o espirituales o relacionales, la gente comienza a sufrir. Cuando se alteran la genética de los principios que nos han dado vida y que fueron fundamentos en nuestra relación con Dios, entonces entramos al dolor de los días. Por eso es necesario mantenernos enrutados. Enrutados en Dios y enrutados en los principios. No dejes que nadie, absolutamente nadie, te robe el momento tan importante en tu vida. Los momentos de Dios y los momentos de cambio
y lo que tú estás viviendo son únicos y absolutos. Y eso significa que la ruta que llevas es una ruta grandiosa y poderosa, y que los hechos de Dios serán vistos de una manera tan extraordinaria que los diablos no podrán soportar la gloria de tus días que vienen. Y la recompensa del dolor y del llanto que has mostrado delante del Señor y las peticiones que a Dios le has hecho traen de camino la recompensa del gozo de estos días. Solo mantiénete enfocado. Porque cuando te mantienes enfocado y enrutado y creciendo en esos principios que has enseñado, en el cual has sido enseñado, entonces crecerás al nivel de la gloria de estos días. Estos días van a ser días de rompimiento porque son días de crecimiento. Estos días van a ser días de lo extraordinariamente nuevo porque son días de decisión. Estos días van a ser días poderosos porque son días precisamente donde la determinación de mantener enfocado la tengo como una revelación cual nunca la he vivido. Diga hoy: Dios me enseñó este camino y no lo voy a dejar. Hoy Dios me enseñó este principio y no lo voy a abandonar. Hoy Dios me enseñó precisamente a vivir en esta revelación poderosa y no la voy a cambiar. Porque lo que está más allá de tus días, lo que está más allá de tus días, te va a encontrar pronto. Y verás la gloria de Dios. Por eso David le dijo a su hijo: hijo mío, guarda los preceptos de Jehová y sus estatutos y mandamientos de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Era el peso de la palabra de un padre. Era el peso de las palabras de un padre. Hoy muchos están sostenidos porque de alguna manera cargan el peso de las palabras de una paternidad, de una cobertura. Hoy muchas cosas tendrán que abrirse porque tus días cargan con el peso de la paternidad. Hoy muchas cosas tendrán que abandonarte y entrar en el tiempo de tu libertad porque cargas con el peso de las palabras de la paternidad de un padre. Un hombre de Dios habla en el mundo porque, poder de Dios. Un hombre de Dios habla en el mundo porque ya habló en la eternidad. Esa es la gran ventaja. Los hombres de Dios, cuando hablan en el mundo, están hablando lo que ya hablaron en la eternidad con el Padre en el tiempo de su intimidad. Por esa razón, hay caminos despejados que te esperan. Hay bendiciones que quizás tú no trabajaste, pero trabajó el peso de tu paternidad y las vivirás. La velocidad del camino de tu crecimiento y de la bendición de tus días será más rápido porque cargas con el peso de las palabras de la paternidad. Por eso mantenerte enrutado en la obediencia y en la honra, mantenerte enrutado en el enlace del Espíritu, de la unción, la cual te ha inspirado, es una bendición y una seguridad para tus días. Te lo aseguro en el nombre de Jesús. Mantente enrutado. No dejes que nadie te distraiga. No dejes que nadie absolutamente quite el derecho del camino que se reveló a tus días. No dejes ni permita que nadie te quite la libertad de seguir creyendo lo que Dios te prometió que vendría a tu vida. No dejes que nadie, porque nadie es más fuerte
que el que está en ti. Nadie tiene mayor autoridad del que te dio la autoridad. Nadie, absolutamente nadie. Por eso no estás en, tremendo, no estás en tus palabras, estás en las palabras de Dios. No estás en tu camino, estás en el camino que Dios te trazó a ti. No estás en tu fuerza, estás en la fuerza del que te sostiene. Como dice el libro de Isaías, yo soy Jehová tu Dios que te sostiene con mi mano derecha y te dice, no temas porque yo te ayudo. Cuando la ayuda de Dios se garantiza para ti y se ofrece para ti, el diablo sabe que está debilitado. Y el diablo sabe que este asunto está cancelado. No importa los dardos que lleguen a tu mente. No importa si él trata de hacerte creer, pero no puedo creer. Ay, poder de Dios. Tú tratas de hacerme creer un error, pero no puedo creer porque ya creí una verdad. Creo una verdad de Dios. Por eso levántate en el nombre poderoso de Jesús y sigue la ruta que Dios te trazó. No dejes que el fuego, porque cuando tú comienzas a sentir el fuego de Dios y comienzas a caminar, la naturaleza del fuego, cuando la vives, es la naturaleza de más fuego. Quiero vivir la naturaleza del más fuego, de ese fuego que me apasiona, de ese fuego que me lleva a estar más profundamente enamorado de Dios, más comprometido. Necesito la pasión del fuego que me lleva a consumirme más de mí y a revelarse más Cristo en mí, menos de mí y más de ti, Señor, es mi necesidad. Estoy enrutado y este camino está, hay poder de Dios, y este camino está ligado a mi naturaleza, porque en esta naturaleza está mi bendición y la de mi generación. David lo experimentó, David sufrió muchas cosas, pero todo sufrimiento, todo padecimiento en el Señor es gloria. Por eso dice la Escritura, esta leve tribulación produce cada vez más un peso de gloria. Todo sufrimiento en Cristo fue gloria. La cruz fue gloria. Las heridas que hicieron en su cuerpo fue gloria. Porque cuando tú vives un proceso para formarte, significa que estás preparado para una gran gloria de Dios. La gloria de los hechos de Dios. Y David vivió esa experiencia. Por eso fue el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y aunque a algunos le duela, el corazón de Dios siempre es elegido en un corazón que le dio menos importancia a sí y le dio más importancia a Dios. Un corazón que hay poder de Dios, un corazón con la capacidad de obedecer, aunque el dolor sea duro. ¿Cuántas veces vas a vivir dolores tan duros por lo que Dios te dice, por lo que Dios te pide, por lo que Dios te manda hacer? Pero eso es lo que te hace conforme a ese corazón. No importa lo que me pidas, estoy aquí para dar. No importa lo que me diga, estoy aquí para obedecer. Y eso te hace grande. Y eso te hace camino a tu generación. Por eso toda la Biblia habla de David. La historia de David quedó plasmada y aún se ligó a la historia, a la vida del Mesías. Porque su corazón vivió para Dios. ¿Quieres que tu generación quede ligada a la historia poderosa de Dios en sus días? Liga tu corazón a Dios, ríndelo completamente a Él. Vive para Él, porque toda vida
dedicada a Dios es una inversión para ti y para tus días. Por esa razón necesitamos estar enrutados. No dejes que nada altere la genética de lo que has aprendido. Porque cuando se altera la genética de lo que has aprendido, entonces nacen los gigantes. Los gigantes que no son gigantes para bien, sino para mal. Por eso en la tierra de Noé, en la tierra cuando los hombres se rebelaron contra Dios, en Génesis capítulo 11, en la tierra de Nimrod, la genética humana estaba tan alterada que dice que los hijos de los hombres vivían con las hijas de Dios. Y esto habla de ángeles que se relacionaron con humanos, porque en esa época habían gigantes, habían gentes que nacía genéticamente con 24 dedos, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, porque la genética estaba alterada. Y de hecho, hoy en día Satanás también trata de alterar la genética. Y en algunos casos ha alterado la genética espiritual. Por eso hoy el cristianismo está en esa condición tan deplorable, porque la genética de los principios de la vida cristiana está alterada. Entonces hoy al pecado le llaman santidad. Hoy la santidad es aborrecida. Por eso cuando hablamos de oración la gente lo relaciona con religiosidad y no saben que la vida de oración es el modelo de la iglesia para este último tiempo, porque solo la iglesia podrá vivir en este último tiempo en el modelo de la oración. La oración traerá de vuelta avivamiento. La oración traerá de vuelta el temor a Dios. La oración traerá de vuelta los hechos poderosos del Señor. La oración traerá de vuelta la libertad de este pueblo. La oración traerá de vuelta la sanidad completamente para nuestras vidas. La oración traerá de vuelta los milagros como naturales dentro de nuestra vida. Serán tan naturales los milagros en los cuerpos. Una palabra será suficiente. Porque cuando la oración está de vuelta, el espíritu, la naturaleza humana está de vuelta en su genética original. Y la genética original de la naturaleza humana es que cuando oye la voz de Dios la asimila. Y esto es poderoso. Cuando usted oye la voz de Dios y la asimila, los hechos de la voz de Dios, de la palabra que usted oye, es tan instantáneo. Yo sueño el día en que cuando tú oigas es sano, eres sano. Yo sueño ese día en que tengamos la capacidad de oír de una manera en que la voz de Dios escuchada se vuelva la naturaleza de los hechos de Dios en nuestra vida. Cuando tú oyes, no tienes problemas financieros porque el Dios Todopoderoso hoy hará un milagro en tu vida. Y alguien gritó y saltó y dijo amén. Porque los milagros de Dios no se hacen con tus recursos. Y esto es tremendo. Los milagros de Dios no se hacen con tu recurso. Nacen de la fe que se conectó a una palabra. Entonces tú no puedes tener recurso. Pero la fe de Dios es el poder de los recursos humanos, de los recursos divinos en nuestra vida. Necesitamos vivir en el ámbito de los recursos divinos, porque en ese ámbito de los recursos divinos siempre tendremos el testimonio de la gloria de Dios. Porque si creyeres, verás la gloria de Dios. Si puedes creer, entonces no existe la palabra imposible, no existe no se puede. El imposible y el no se puede no son vocablo dentro de mi lenguaje, no existen dentro de mí. Dile a tus hijos, tú naciste para no vivir en el no se puede, naciste para vivir en lo sí se puede, porque sobre tu vida nació el poder de lo brillante, de lo sorprendente,
Nuestra generación tiene que ser una generación brillante, una generación diferente, una generación con el espíritu superior. Esta es una generación que tiene que ser la de la espada. Dios hoy está levantando una generación que escuchó y se convirtió en la generación de la espada, las guerreras y los guerreros del muro. Esos hombres y esas mujeres aguerridos, esos hombres y esas mujeres que se determinaron a estar con la espada, valientes, esforzados, y que saben que cualquier cosa que se venga está determinado a caer, y cualquier pared que se levante está determinado a derrumbarse, y cualquier diablo que venga está en la sentencia de huir. Por esa razón, tres cositas para terminar. Número uno, la verdad de Dios que te encontró puso sobre tus hombros la oportunidad para cambiar la historia de tu vida. Fue la verdad de Dios la que te encontró, y ella es la que tiene camino para tu vida, porque tu historia ya no será tu historia, será la historia de Dios de estos días. Yo seré asombrado por la historia de Dios de estos días. Seré sorprendido por la bendición de Dios de estos días. Veré la gloria de Dios en estos días. Y en estos días es el presente de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, habla la palabra del Señor, la historia de un hombre ciego. Y me llama la atención precisamente esto. Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿El hombre ciego buscó a Jesús? No. Jesús lo vio. Jesús lo encontró. Y estás aquí porque eres lo que la verdad encontró. Y si la verdad te encontró para hacer un milagro, para que vivas un milagro de Dios. Por eso cuando la revelación llega a nuestra vida, usted puede haber tenido 20 años de cristiano, 15 años, 30 años de cristiano. Si la verdad de Dios no se ha revelado en tu vida, no conoces la verdad. Uno conoce la verdad, es cuando ella se revela a ti, y cuando esa verdad se revela a ti, es cuando eres libre. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y ella os hará libre. Es cuando se conoce la verdad. Y la palabra conocer allí es intimidad. Cuando tú intimidas con la verdad, cuando te identificas con la verdad, cuando comienzas a amar la verdad de Dios, entonces eres libre. Cuando amas la palabra, cuando te metes en la palabra. Y así este hombre, dice, Jesús pasaba y lo vio. La palabra te ve hoy, por eso eres sano. La palabra te ve hoy, por eso prosperas. La palabra te ve hoy, por eso tu empresa se levanta en la autoridad y en el poder de tiempos de testimonio. La verdad de Dios te ve hoy, y dice, hay salvación en tu casa. La verdad de Dios te ve hoy, y por eso dice, este hombre ya no podrá ser el mismo. Y lo vio y se acercó, y había una confusión. Y era, bueno, este hombre pecó, este hombre, ¿qué le pasó? Este hombre, ¿qué le sucedió? Seguramente los pecados de sus antepasados. El tema aquí es que el poder de la herencia, de la maldición generacional ha desaparecido. Levántese y diga, el poder de la herencia generacional en mi vida ha desaparecido, porque hoy Jesús me encontró en el espíritu de una verdad que se reveló a mí. Por eso yo rompo toda herencia maldita generacional, herencias de muerte prematura la rompo, herencias de muerte, de enfermedades, cáncer, diabetes, sinusitis, osteoporosis, cualquier enfermedad que sea, tumores, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo rompo eso, porque la verdad de Dios hoy me encontró. Y aquí el tema no es que
las herencias generacionales sigan vivas. Hoy toda herencia generacional en mi vida se muere en el nombre de Jesús, tanto en mi cuerpo, comience a ministrarse en su cuerpo, tanto en mi finanza. Tú vas a salir de la pobreza porque tú eres la alteración de esta generación en que vive. La maldición de pobreza de tus antepasados ya no existe. Ya no vives en la escasez de tu genética. Hoy vives en la abundancia de la genética de Cristo, del Espíritu que te engendró. Por eso Jesús lo vio y le dijo al ciego, aquí, y la gente le decía, pero ¿quiénes pecaron? Él o sus padres. Aquí el tema no es que esto haya pecado él o sus padres. Aquí queriendo decir, la maldición generacional desapareció completamente. Por eso hoy te digo, sé sano en el nombre de Jesús. No le creas al diablo. No le creas lo que el diablo dice. Todo decreto del diablo es cancelado. Toda sentencia del diablo se viene abajo. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda palabra que el diablo profirió en juicio contra ti, hoy es cancelado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy estoy para vivir poder de Dios. Hoy estoy para vivir mi milagro. Hoy estoy para vivir algo nuevo en mi vida. Hoy estoy en el nombre de Jesús para la libertad completamente de mi vida. Hoy estoy para contar una nueva historia. Usted se dará cuenta de mi nueva historia. Estoy notificándole a mis próximos días. En mis próximos días, tú te vas a dar cuenta de mi nueva historia. Punto número 2. La ruta de tu camino garantiza la protección de tus pasos. Porque aunque tus movimientos sean torpes, permanecerás en el camino. Permanecerás en el camino. No importa que los movimientos de tu vida sean torpes. Lástima que no tenemos tiempo para esto. Ahí hay una palabra tremendísima. No importa que yo sé que has vivido en movimientos torpes. Y hoy tengo el dolor de la torpeza de mis movimientos. Pero hay poder de Dios, pero tengo la sanidad de la revelación que Dios me dio. Diga, pero tengo la sanidad de la revelación que Dios me dio. Viví en el dolor de mi torpeza, pero hoy tengo la sanidad que Dios me dio. Hoy tengo la libertad que Dios me dio. Hoy tengo la prosperidad que Dios me dio. Hoy tengo la bendición que Dios me dio. Por esa razón, estamos haciendo camino con la palabra. Estamos haciendo sendas con la palabra. Para que aunque tus movimientos sean torpes, no te salgas del camino. Te mantengas en el camino. Porque en la seguridad de mantenerse en el camino, no solamente está el corregir tu torpeza, sino en vivir los milagros de nuevos días, diferente a mis días pasados. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13, por lo cual levantad las manos caídas. Dios mío, levantad manos caídas. Esas manos que estaban caídas para no tomar, para no poseer, para no recibir, las levanto en el nombre de Jesús. Levanto manos financieras sobre tu vida para poseer. Levanto manos financieras sobre tu vida para recibir. Levanto manos financieras en tu vida para restaurar a otros. Levanto manos financieras en tu vida para tomar grandes cantidades financieras en tu vida. Levanto manos financieras en tu vida para volver a operar la unción poderosa del Espíritu. Levanto manos financieras en tu vida para relacionarte nuevamente con tus hermanos y entrar en espíritu de armonía y de amor. En el nombre de Jesús, por lo cual levantá manos caídas y rodillas paralizadas.
Yo activo la rodilla de los hombres de Dios, activo sobre tu vida, pido a Dios que descienda sobre ti espíritu de gracia y de oración, oración. Por lo tanto, esas rodillas se activan para tiempos largos de oraciones con Dios, y hace sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo que decía antes, cuando tú estás en el camino, aunque estés cojo, hay gente que, oh Dios mío, hay gente que está cojeando en el camino, pero yo sé que se van a sanar. Vamos a ver gente ya no cojear. A veces criticamos, señalamos, condenamos, juzgamos, pero Dios está levantando una generación de hombres sanos. Por lo tanto, esos hombres que han cojeado, esas personas que no las hemos visto como quisiéramos verlas de acuerdo a nuestro juicio, esas personas van a enderezarse. Vamos a ver hombres que por tiempo han estado asistiendo, pero nunca han tomado decisión de bautismo, nunca han tomado decisión de compromiso, pero esa gente va a empezar a tomar la revelación de la responsabilidad de una vida nueva, porque ha llegado el tiempo de sanar lo cojo del camino. Por lo tanto, esa vida coja que tú llevas espiritualmente se va a empezar a sanar en el nombre de Jesús. Esas finanzas cojas que llevas en tu vida van a empezar a enderezarse en el nombre de Jesús. Vamos a ver empresarios multimillonarios crecer de una manera tremenda, exponencialmente. Vamos a ver empresas, pequeños negocios que van a empezar a crecer de una manera gigantesca. El crecimiento sobrenatural ha llegado a esta casa, porque lo que era cojo ya no va a empezar a cojear, va a empezar a andar con el testimonio de las con el testimonio de la sanidad de Dios. Eso es lo que vamos a vivir. Y punto número 2, oh Dios mío, lástima, no tengo tiempo, Dios mío, tengo tiempo. El punto número 3, luchar es la virtud de los soñadores, que identifican que hay un propósito en su vida y que nada los puede detener. Nada me puede detener. Levántese y diga: nada me puede detener. Estoy en esta ruta y nada me puede detener. Estoy en la vida de estos principios y nada me puede detener. Estoy caminando con Dios en la madrugada, al mediodía, en los cultos, los domingos, conectado allí, y nada me puede detener. Nada me puede detener. Aunque el diablo se levante, no tiene poder de detenerte. Diga: el diablo no tiene poder de detenerme. Y esta enfermedad que está tratando de venir tampoco tiene poder de detenerme. Y esta amenaza del diablo no tiene poder de detenerme, porque todo lo que se levante contra mí caerá. Hay orden, dígale, hay orden de que este problema, dígale, háblele. Hay orden de que esto se caiga. Esto se tiene que caer. Este problema tiene que caer. Ya está caído, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó. Porque en una verdad de Dios, tu presente ya es tu pasado. Cuando una verdad de Dios llega a tu vida, llegó porque estás en el presente de esa verdad y no en el pasado de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese presente de la verdad de Dios es que vas a vivir, porque la verdad de Dios llegó para quedarse. La bendición de Dios a esta casa llegó para quedarse. La sanidad de Dios que en esta hora, apóstol o pastor, como quiera decírmelo de menos, como quiera decirme, llegó a mi vida, llegó para quedarse. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo ordeno que la sanidad en tu cuerpo llegó hoy para quedarse. La libertad en tu vida llegó hoy para quedarse. La sanidad llegó hoy para quedarse. La prosperidad llegó hoy para quedarse. La revelación de la verdad de Dios llegó a tu mente hoy para quedarse. Los hechos de Dios llegaron. Bueno, comience a profetizar a su hijo: esto llegó para quedarse. El decreto que Dios estableció de mi libertad llegó para quedarse. El decreto de la gloria de Dios que determinó
que determinó que ya todo está resuelto, llegó para quedarse. La bendición de Dios que llegó para esta casa, llegó para quedarse. Por eso hoy te bendigo en el nombre de Jesús y declaro: estás tan enrutado en el Señor que nada te puede detener. No vas a parar, porque tu destino es caminar en este ámbito, porque todavía faltan cosas para llegar a tu vida y todavía hay unciones que están para caer sobre ti. Lo que estás viviendo no es una experiencia natural, es sobrenatural, porque esto nunca lo había sentido como lo has sentido ahora. Y ahí está la diferencia. Lo vivido en el pasado no se compara al presente, porque este presente es sobrenatural. Camina en el propósito en el cual Dios te enrutó para vivir. Vive la gloria y los hechos de Dios. Levanta tus manos y comienza a alabar y a glorificar al Señor, porque esta bendición de hoy llegó para quedarse. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres una nueva persona y una historia nueva está por revelarse en tus días, de una bendición grande y poderosa, porque la gloria de Dios es la prioridad en tu vida y ella se manifestará para la gloria y la honra de Dios. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y les amo. Sigamos en la ruta. El Espíritu, oh Ramasía, el Espíritu de Dios fluye sobre ti. Fluye sobre ti. Porque aunque seas torpe, tendrás fuerza para estar en el camino. En el nombre de Jesús te bendigo y levántate y recibe tu milagro y tu sanidad y la bendición poderosa. Esta semana es semana de hechos. Esta semana es semana de milagros poderosos y portentosos. Esta semana es una semana de sorpresas sobrenaturales en tu vida. En el nombre de Jesús, te amo mucho. Gracias, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Amén.